Seguimos adelante en esta nueva edición del Legal Tech Summit 2022, en esta segunda jornada que, como les había adelantado, en este caso nos lleva a abordar un tema que está siendo muy discutido en Europa. Justamente estamos hablando de esta regulación de los criptoactivos y lo comentábamos incluso antes de empezar esta conferencia. Justamente ese marco abre espacios de reflexión, hace que quizá muchos temas que pueden parecer un tanto difusos o que pueden estar un poco dispersos cobran otra globalidad y se pueden interpretar de diferente forma cuando están en un marco de discusión como el que nos encuentra en este momento en Europa. De hecho, justamente el mundo relacionado a los criptoactivos está mirando hacia allí y seguramente, más allá de que por supuesto hay otros países que están en algunos procesos más o menos avanzados, va a marcar un precedente. Es por eso que es de suma importancia y trascendencia la información que va a dejar para nosotros ahora nuestro próximo invitado, Carlos de Cores, a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer y un honor participar en este evento, que de alguna manera es un evento de punta sobre temas de tecnología que nos obligan a todos los juristas, digamos, a pensar, ¿no? A innovar y a tratar de aplicar todo aquello que hemos aprendido durante toda una vida a esto que es absolutamente nuevo, ¿no? El gusto es nuestro y además aprovecho para presentarlo. Graduado en la Universidad de la República en 1979 como doctor en Derecho y también en Ciencias Sociales, Carlos de Cores cuenta con una amplia trayectoria como asesor legal, es académico renombrado a nivel nacional e internacional. 2014 recibió su doctorado de Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas en la ciudad de Madrid. Asimismo, es también miembro de importantes consejos en instituciones nacionales e internacionales justamente afines al derecho y participa regularmente en conferencias relacionadas con el área de su especialización y, lógicamente, su lista amplísima de publicaciones que sería imposible enumerar ahora prueba su conocimiento e importancia para todo lo que tiene que ver con la academia jurídica. También es profesor e investigador en el área de Derecho Civil Patrimonial, Derecho del Comercio Jurídico. Su área de estudio es el derecho de las obligaciones, de los contratos y de la responsabilidad civil. Asimismo, realiza docencia e investigación en materia de derecho bancario, de derecho de los mercados financieros, tanto en nivel de grado como de posgrado, profesor de alta dedicación de la UCUDAL, Facultad de Derecho Uruguay, también docente y profesor de muchas universidades, también es imposible citarlas a todas, como ejemplo, Universidad de Derecho de Montevideo, Facultad de Derecho de Uruguay, Facultad de Derecho de la UDELAR, también Corporación de Protección del Ahorro Bancario, Banco de la República Oriental del Uruguay, Corporación Nacional para el Desarrollo, y es lógicamente simplemente una síntesis de su currículum, así que un honor y un placer tenerlo con nosotros. Lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias. Efectivamente, el objeto de estos minutos, de esta charla de estos minutos, es dar información, ¿no? O sea, simplemente compartir con la audiencia, con el público, información, en este caso vinculada con un evento que es la inminente aprobación en Europa de una nueva regulación sobre los criptoactivos, ¿verdad? El tema de la tokenización, es decir, esa idea de representación de activos en tokens que pueden ser negociados en forma digital, realmente ha ido evolucionando mucho. Yo acá tengo me voy a guiar con algunas diapositivas. En esta primera, y para dar un poquito de toque anecdótico, les pongo, digamos, distintas leyes y situaciones que se han ido aprobando en forma puntual. Por ejemplo, en Malta, en Liechtenstein, cuando hemos participado en anteriores eventos, manejábamos esa información, ¿no? Que reconocen la tecnología blockchain y la contemplan desde el punto de vista legal para entender, para regularla o intentar regularla. Evidentemente, la idea original de Bitcoin es una idea que trasciende completamente la lógica de los estados, la lógica jurídica, pero poco a poco los distintos estados han ido intentando apropiarse o regular
esta tecnología y lo han ido haciendo en forma puntual. Estados relativamente pequeños, luego recuerdo que hay una ley en el estado de Delaware, la ley de sociedades del estado de Delaware, digamos, hace alusión expresa a la tecnología de registros distribuidos para referirse al registro de accionistas de las sociedades, de manera que hay una norma jurídica que expresamente regula o refiere a este tema de la tecnología de blockchain. En febrero de 2019, una ley italiana expresamente toma y define lo que es la tecnología blockchain y le atribuye, siempre que se cumplan algunas condiciones técnicas, la posibilidad de dar fecha cierta a los documentos, que justamente esta es una de las características de blockchain, es decir, la intangibilidad de la información. Bueno, así como está una escritura pública o una fecha cierta jurídicamente, la tecnología blockchain se acepta como, digamos, susceptible de dar fecha cierta. En Nueva Zelanda, por ejemplo, en el año 2019, salió una normativa autorizando el pago de sueldos en monedas virtuales, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido, digamos, tomando distintas leyes esta idea. Pero ahora tenemos yo me quiero referir puntualmente a las referencias a la tecnología blockchain en esta normativa nueva que le llamamos Paquete Europeo 2020, que refiere a la materia de las finanzas digitales. Es decir, Europa se ha planteado el problema del mercado financiero y de la incorporación de la tecnología digital y la tecnología, especialmente la tecnología blockchain, a los mercados financieros, a los mercados en los cuales se transan valores y se transan instrumentos financieros. Por lo tanto, acá hay una normativa que, digamos, es de mucho mayor portada, no refiere exclusivamente, digamos, a un pequeño estado o a un aspecto puntual, sino a un aspecto completo de regulación de un mercado, de los mercados financieros que tanta importancia tienen, ¿no? Es decir, y efectivamente ese paquete que data de 2020, es decir, fue presentado como propuesta en el 2020, estamos en el 2022 y estamos cumpliendo las etapas para que ese paquete se apruebe, refiere justamente a un régimen para los criptoactivos, o sea, la preocupación de Europa es aprovechar esa tecnología, la tecnología blockchain, aprovechar su eficiencia, aprovechar la rapidez, la seguridad de las transacciones para que eso aporte, ayude, impulse el desarrollo del mercado financiero y, como dice el paquete, para establecer un sistema financiero al servicio de las personas, ¿verdad? Son innovaciones que hacen mejor la vida de las personas, que facilitan las transacciones. En Europa tenemos mercados financieros que están regulados, ahí aparecen esas siglas MiFID I y II y MiFIR, que son directivas y reglamentos vinculados con los mercados financieros, ¿verdad? Estas directivas y estos reglamentos no contemplaban, no decían absolutamente nada, por supuesto, de los criptoactivos ni las tecnologías blockchain. Entonces, este paquete del 2020 que ahora se está, digamos, aprobando, refiere justamente a la incorporación de la tecnología blockchain en toda esta problemática de los mercados financieros, de la manera que básicamente vamos a expresar. Yo voy a pasar a lo largo de algunas diapositivas porque el objetivo justamente es, más que, digamos, hacer una teorización, es poner en conocimiento de la audiencia esta información, porque recién a partir de esto, digamos, es posible llevar adelante reflexión, pensamiento y sistematización para lograr ideas jurídicas consistentes sobre la materia. Ahí tenemos, digamos, el estado actual de la situación. Como yo les decía, en el 2020 se adoptó la propuesta para regulación
de los mercados de criptoactivos, o sea, así como está el MiFi, tenemos el MiCA, ¿no? Markets in Crypto Assets. Esta es la regulación MiCA, se le conoce con ese nombre, regulación MiCA, que es la regulación de los mercados de criptoactivos. En el 2021 ya superaron las opiniones favorables del Banco Central, del Consejo Económico y Social de Europa, y recientemente en junio surge como noticia de prensa que ya tenemos un acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo para que este reglamento tenga vigencia. Ustedes recuerden que en Europa las directivas, digamos, son orientaciones generales, pero después cada Estado tiene que dictar normas legales en ejercicio de estas directivas, pero los reglamentos, y este es una propuesta de reglamento, se aplican directamente a todo el territorio de la Unión Europea, de manera que es una propuesta de ley que va a regular completamente los mercados en el territorio de la Unión Europea. ¿En qué consiste este llamado paquete 2020, que es el paquete que, como ya les dije, tiende a aplicar la tecnología, las nuevas tecnologías digitales y especialmente las tecnologías de registro distribuidos al mercado financiero? Este paquete consta de 4 instrumentos. Por un lado, un régimen piloto de infraestructuras de mercado basadas en tecnología de registro descentralizado, es decir, que en ese documento, en ese régimen piloto de infraestructuras, obviamente es de gran interés para nosotros los juristas, porque ahí tenemos una cantidad de información, de definiciones jurídicas en torno a lo que es propiamente blockchain, tecnología de registro descentralizado. En segundo lugar, una propuesta de reglamento relativo a los mercados de criptoactivos, donde efectivamente y concretamente se realiza esta definición de lo que son los valores y cómo se transan, y ahí es donde también es interesante tener la información. Luego, una propuesta relativa a la resiliencia operativa y digital, y para aclarar o modificar determinadas normas anteriores que no son de interés, por lo que me voy a referir básicamente a las 2 primeras normas. Este régimen piloto de infraestructura de uso de registros de tecnología de registros descentralizados, ahí tienen los datos, es de septiembre de 2020, ahí quedan los datos en la presentación para el que quiera profundizar y mirar el documento. Ahí se dicen claramente, los criptoactivos son una de las principales aplicaciones de la tecnología de cadena de bloques en la finanza, es decir, tenemos una explicitación legal, jurídica, digamos, de la importancia de la tecnología blockchain en esto, pero justamente, lo que reconoce esta directiva y la razón por la cual se aplica este reglamento es que la mayoría de los criptoactivos quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación en materia de servicios financieros. La regulación en materia de servicios financieros tiene, lógicamente, las finalidades y los objetivos que tiene toda la regulación en materia de mercado de valores en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, las personas, los sujetos, los ciudadanos invierten en instrumentos financieros, son consumidores o usuarios de instrumentos financieros. Todos nosotros, quienes tenemos un excedente de ahorros, buscamos darle un rendimiento a eso, buscamos invertir y muchas veces invertimos en instrumentos financieros. El instrumento financiero es un producto de consumo muy delicado porque no tiene un valor intrínseco y por lo tanto el Estado, a través de la protección de las leyes de protección del consumidor, tiene que proteger al consumidor. Y por eso hay una enorme cantidad de normas y regulaciones, normalmente a cargo de bancos centrales o de comisiones de mercados de valores, que tienden a proteger a los inversores considerados como consumidores, porque evidentemente la información es asimétrica. El consumidor, el usuario, muchas veces no tiene toda la información. Bueno, esa matriz de protección del consumidor estaba vigente en Europa para los servicios financieros y los instrumentos financieros,
pero no refería especialmente a aquellos instrumentos financieros basados en la tecnología blockchain y aquellas empresas de servicios financieros que se basan en tecnología blockchain y cuyas transacciones y sistema de mercado se basa en la tecnología blockchain. Lo que viene a hacer esta propuesta de reglamento es justamente regular ese mercado. Es un mercado que realmente, digamos, existe en forma preliminar, ya está existiendo porque evidentemente hay muchas transacciones, pero lo que busca justamente es, en definitiva, proteger al consumidor, proteger el mercado y, digamos, tender a la estabilidad financiera. Evidentemente, todos conocemos cómo a veces las criptomonedas tienen grandes variaciones de valor y eso perjudica, evidentemente, a los inversores y a la estabilidad de los mercados. Bueno, es totalmente comprensible la preocupación de las autoridades europeas para hacer esto y a través de estos documentos se tiende a regular esto. Los objetivos, crear un marco en la Unión Europea que haga posible los mercados de criptoactivos, pero también la tokenización de los activos financieros tradicionales y un uso más generalizado de la tecnología de registros distribuidos en los servicios financieros. Es decir, en este momento, si pensamos, obviamente, los mercados financieros tienen enormes componentes digital, ¿no? O sea, si nosotros hacemos desde los pagos, obviamente, pagamos en línea, ¿no? Las inversiones que tenemos son inversiones en activos, bonos, acciones de sociedades, cuotas parte de fondos de inversión. Todo eso está totalmente digitalizado, ¿verdad? Pero lo que no está totalmente, digamos, regulado es el uso de la tecnología blockchain en esos mercados financieros. Esto es lo que viene, el aporte específico de estas normativas, viene a hacer, digamos, a puntualizar o a focalizar digamos, la utilización de la tecnología de registros distribuidos en los mercados financieros. Y evidentemente no podemos en este corto periodo de tiempo, digamos, agotar el problema. Fíjense que cada uno de estos instrumentos son de más de 100, 200 páginas. Hay una enorme cantidad de definiciones y es enormemente complejo, pero lo que realmente interesa es ver algunas definiciones fundamentales y ver los objetivos fundamentales. Fíjense cómo dice el objetivo: proporcionar niveles adecuados de protección de los consumidores y de los inversores, la seguridad jurídica de los criptoactivos, permitir a su vez a las empresas innovadoras utilizar la cadena de bloque, es decir, no por proteger y lograr seguridad jurídica matar la innovación, sino justamente dar un espacio para la innovación, permitir el desarrollo de esta innovación, porque esta innovación es eficiente y mejora la eficiencia de los mercados financieros, y finalmente lograr la estabilidad financiera. Déjenme decir, a título de ejemplo, esta protección de los consumidores, como decíamos, refiere fundamentalmente a la información, ¿verdad? Es decir, el consumidor carece de información, el proveedor tiene la información. Entonces, a través de estas regulaciones, lo que se busca fundamentalmente es regular a las empresas que emiten criptoactivos, o sea, que emiten valores que se transan a través de tecnologías de registro distribuidos, ya sea valores que se emiten, se registran, se contabilizan, se transan y se liquidan a través de, utilizando tecnologías de registro distribuido, ¿verdad? Y ahí lo fundamental es o por lo menos un aspecto muy importante, es la información de los consumidores. Y un concepto fundamental en estos reglamentos es lo que llaman el libro blanco, ¿verdad? Es decir, los emisores de criptoactivos, los emisores de valores que se van a cotizar en el mercado y se van a vender en el mercado basados en tecnología de registro distribuido, tienen que basarse, tienen que
que el consumidor que invierte en esos valores tiene que estar informado de las características de esos valores y esa información tiene que venir en lo que la normativa llama un libro blanco. En ese libro blanco la empresa emisora tiene que dar una enorme cantidad de información de ese criptoactivo que se ofrece a la venta de los consumidores o usuarios. Es lo mismo que en nuestro sistema, la misma función que cumple, por ejemplo, los prospectos de emisión de las emisiones de valores, de cuotas de fondo de inversión o de bonos que tenemos, títulos de deuda que tenemos en el mercado. Bueno, acá hay una enorme regulación de la información que tiene que brindar los emisores a los consumidores en esto que se llama libro blanco. Una pequeña paréntesis de algo que me parece muy interesante. La regulación dice que el libro blanco, que tiene obligación de presentar el emisor cuando presenta para la cotización un valor en este marco de criptoactivo, o sea, cuando en definitiva un emisor emite un criptoactivo, es decir, un valor que se transa, se crea, se registra y se transa a través de tecnología de registro distribuido, tiene la obligación de presentar información al consumidor. Esa obligación no corresponde, no tiene lugar si se trata de criptoactivos que se emiten gratuitamente, lógicamente, porque si el consumidor no tiene que pagar nada a cambio de esto, bueno, esa obligación no va a existir. Pero lo interesante es que la reglamentación aclara que no se entiende que los criptoactivos son ofrecidos gratuitamente cuando son canjeados por datos que el consumidor tiene que proporcionar. Es decir, cuando hay un proveedor, una empresa comercial que me ofrece un valor, y ahora ya vamos a ver rápidamente cuáles son las grandes categorías de valores que entran en este concepto de criptoactivo, si esa oferta o esa entrega de ese criptoactivo se hace a través de datos que el consumidor tiene que proporcionar, no se entiende que es una oferta gratuita, ¿verdad? O sea que de alguna manera los datos personales que estamos, a partir de los cuales el proveedor nos da determinadas ventajas que se pueden asimilar a criptoactivos, no es considerado como un valor, ¿verdad? En cierto modo es como un precio, y acá abrimos una enorme discusión sobre, digamos, la naturaleza de los datos personales, porque evidentemente esto implica considerar al dato personal como un activo económico o patrimonial que se cambia por criptoactivos, ¿verdad? Es decir, en definitiva, ¿a qué voy? A que cuando un proveedor de criptoactivos ofrece criptoactivos a cambio de datos que proporciona el consumidor, no se entiende que esa es una operación gratuita, sino que es una operación onerosa. Veamos algunas definiciones y voy simplemente porque me interesa ir a los tipos de criptoactivos que tenemos. Se define acá los sistemas multilaterales de negociación. Obviamente estos criptoactivos se van a negociar en sistemas multilaterales, van a haber emisores de criptoactivos, entidades registrantes. Ustedes ven acá un paralelo bastante claro con el mercado de los valores, ¿verdad? En el mercado de valores tenemos el emisor de una deuda, el emisor de un fondo de inversión, ¿no? Una empresa fiduciaria, un fiduciario profesional financiero o una sociedad anónima que emite obligaciones negociables, etcétera, ¿verdad? Bueno, hay emisores, hay entidades registrantes, hay organismos rectores del mercado, hay depósitos centralizados de valores, obviamente, donde se depositan electrónicamente estos valores, ¿verdad? Y sistemas de liquidación de valores. Bueno, todo esto lo tenemos en el mercado de valores. Lo que hace Europa es aplicar o visualizar un mercado de todo esto que funcione, pero exclusivamente a través de valores que se emiten, se registran y se transan y se liquidan a través de tecnologías de registro distribuido. Ahí está el interés
de esta nueva propuesta europea, de esta nueva regulación, ¿verdad? Bueno, hay una cantidad de definiciones, por ejemplo, la tecnología de registros distribuidos, ¿verdad? Es tecnologías que permiten el registro descentralizado de datos cifrados. Obviamente, acá tenemos material para armar un conjunto de definiciones aceptadas, ¿verdad? Así como recién mencionaban, bueno, definiciones de inteligencia artificial, que hay muchas. Bueno, acá hay un intento de definición de una cantidad digamos, de conceptos. Y voy a pasar por arriba de estas varias definiciones, ¿verdad? Porque me interesa, acá tenemos limitaciones, pero son operativas, ¿no? En cuanto a cuál es el máximo de la emisión posible, ¿verdad? Ustedes ven que hay máximos del valor de las emisiones que buscan evitar que las emisiones sean por muchísimo dinero y puedan desestabilizar el mercado financiero general, ¿verdad? Hay como limitaciones, por ejemplo, los bonos soberanos no se pueden transar a través de este mecanismo, o sea, van a seguir transándose los bonos del Tesoro, los bonos soberanos se van a seguir transando como se transaban antes en los mercados tradicionales. Esta es como una especie de experiencia piloto que busca en forma acotada empezar a funcionar. Acá viene el segundo documento que me interesaba y trato de no excederme, pero simplemente presentar un aspecto de esta propuesta de reglamento que me interesa compartir, que es el de las definiciones de tokens, las definiciones de distintos tipos o una taxonomía de los tokens que viene acá, que realmente es de mucho interés. Como les decía, hay régimen de infraestructura, de mercado con tecnología de registro distribuido y reglamento relativo a los mercados de criptoactivos. Estos son los dos documentos fundamentales del paquete. Bueno, ya fíjense que voy a ir directamente a la taxonomía y de repente me quedo con esta placa como placa final, porque me imagino que ya pasé. Fíjense, digamos, los tipos de criptoactivos que si uno lee este reglamento surgirían, ¿no? Primero, criptoactivos que no son considerados instrumentos financieros, ¿no? Es decir, hay una categoría que queda fuera, no interesa a los efectos del mercado financiero. Pero después, dentro de lo que es la estricta regulación de este reglamento, hay tres conceptos importantísimos, que son lo que ellos llaman fichas. Las fichas o tokens, hay tres conceptos: fichas de servicio o utility tokens, criptoactivos referenciados a activos y fichas de dinero electrónico. Los tres, yo les aconsejo que lean la reglamentación, pero fíjense, la ficha de servicio o utility token refiere a algún bien o servicio, a una representación digital que, digamos, representa un bien o servicio que el usuario puede utilizar. Eso se puede transar en el mercado, puede tener un valor y por eso la directiva tiene una enorme cantidad, el reglamento tiene una enorme cantidad de normas relativas a estas fichas de servicio que se pueden transar en el mercado. Segunda categoría, criptoactivos referenciados a activos. ¿Qué significa esto? Que un emisor va a emitir criptoactivos que se transan en mecanismos de blockchain, pero que tienen por valor una moneda estable o una reserva estable financiera, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un emisor toma $1, ¿no? Y emite contra ese dólar una representación digital de $1, un token de $1. Y ese token se transa a través de blockchain o sistemas multilaterales de negociación basados en blockchain. Obviamente puede ser $1, puede ser una canasta de monedas, ¿verdad? Pero en definitiva es un valor financiero que está representado en un token
y ese token es lo que se transa y ahí es donde se gana en eficiencia, rapidez y seguridad, que son las características del sistema blockchain. Pero ese dólar tiene que estar bloqueado, ¿verdad? Es decir, que el emisor ese dólar lo tiene bloqueado, no puede utilizarlo porque de alguna manera es lo que representa la seguridad de pago, que al fin del día ese token va a volver a poder ser canjeado por ese dólar. Y por último, las fichas de dinero electrónico. Es decir, que así como tenemos hoy el concepto de dinero electrónico, tal como está regulado en la ley de inclusión financiera nuestra, por ejemplo, tenemos emisores de dinero electrónico que justamente a partir de un depósito de dinero en efectivo que se realiza en el emisor emite en este caso, por ejemplo, una tarjeta de dinero electrónico con el cual se puede pagar si la otra parte acepta, pero en este caso van a ser fichas que se van a transar y a regular a través de tecnología y sistema blockchain. Es decir, en definitiva, se trata de un paso más en la tecnología digital que se basa justamente en el sistema blockchain. Esta es la razón por la cual a mí me parecía interesante, digamos, aportar en esta conferencia esta información, porque contiene, ya les digo, definiciones importantes y ahí están los datos para que ustedes puedan de alguna manera ir viendo esto, ir reflexionando e ir construyendo sistemáticamente conceptos que nos ayuden a regular toda esta materia como debemos hacer los juristas, buscando en definitiva la seguridad y la justicia en las transacciones. Era eso. Y estamos absolutamente de acuerdo, que absolutamente interesante y mucho nos ha dejado entonces esta conferencia acerca de esta temática que puede ser compleja y que además en una de sus aristas que más preocupa y todo lo que tiene que ver con su regulación. Así que Carlos de Cores, un placer de verdad haberlo tenido en esta instancia. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, muchísimas gracias. Y desde ya les adelanto que otro tema que también está justamente en este momento en auge tiene que ver con la ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, el marco de acción ante, por ejemplo, un secuestro de información, todo lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos, también con los aspectos legales, es lo que vamos a tener en instantes.